empezar agradeciéndole a Fidel Lorenzo, presidente del CODWE, que nos va a acompañar esta mañana, aunque nos acaba de decir que ya el CODWE también tiene un presidente electo. Buenos días, Fidel Lorenzo, ¿cómo están las cosas? Buenos días, para mí siempre es un honor estar aquí por la mañana. No, tengo un hombre de esta casa. Sí. Accionista aquí. Y espero que, aunque no voy a soltar mi espacio, Porque lo voy a mantener a través de la Fundación Equidad y Justicia Social. Sin embargo, a mi sucesor, Feliciano Lassen, me gustaría que le den el mismo trato que me han dado a mí. Claro. Y que igual el que ahora le toca a partir de mayo representar, dar la cara por la institución, está dispuesto a mantener ese espacio de hacer incidencia pública y representar a la comunidad evangélica. Él ha sido entrenado para eso, es el actual secretario ejecutivo de la Junta, o sea que conoce la institución. Sí, claro. Y ha estado acompañándonos durante los últimos 4 años en la Junta de Directores. O sea que es una persona que tiene el ADN de CODWE. Bueno, tendrá la puerta abierta, al igual que ¿cómo es la Fundación Justicia? Equidad y Justicia Social. Equidad y Justicia. También seguiremos con las puertas abiertas. Gracias. Fidel, gracias. ¿Y cómo ve la Semana Santa? ¿Por qué se ha desvirtuado tanto la Semana Santa? Y ha pasado, y ha seguido siendo, como decía yo ayer, una semana, pero ya no es tan santa. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha desvirtuado tanto? Precisamente porque en los últimos años el materialismo y el secularismo ha ido desplazando la práctica de la espiritualidad. Y es como una tradición aprendida. A partir del incremento de ese cambio de la era industrial por la era digital, la tecnología ha ido desafiando incluso principios y valores tradicionales porque le deja menos tiempo al individuo para meditar, para autoevaluarse, para alimentar la comunión con Dios y crecer espiritualmente. Estamos más enfocados en el hacer y en el tener que el ser, y entonces ahí hay una contradicción. Por lo tanto, la gente quiere disfrutar, alimentar los deseos de la carne. Cuando tiene un tiempito quiere aprovecharlo para la fiesta y descuida cosas trascendentales del ser humano como alimentar la comunión con el Creador, porque todos nosotros tenemos una necesidad espiritual que hay que alimentarla. Y también lo que tiene que ver con el afecto y las relaciones de la familia. La familia igual se ha ido deteriorando y se va dejando en un segundo o tercer plano. En lugar de enfocarnos en esas dos cosas importantes, hay 3 cosas que debemos hacer en Semana Santa. La comunión, alimentar nuestra relación personal con Dios. Segundo, sacar tiempo para pagar las deudas pendientes que tenemos con nuestra familia, porque como la vida nos lleva tan acelerado, las personas tienen 2 y 3 trabajos, responsabilidades fuera, papá y mamá, entonces van acumulando una deuda de atención con lo más importante que es su relación y sus hijos. Y de repente cuando uno se viene a dar cuenta, uno está tan lejos que tiene que hacer un ejercicio retrospectivo y entonces prácticamente comenzar de nuevo, en cero, ¿verdad? A reparar, a restaurar mi relación con mi esposa, a volver a conocernos de nuevo, a identificar lo que llaman el mapa de amor y que podamos identificar qué le gusta a mi pareja, porque se nos olvida, llega un momento que se nos olvida qué música le gusta, qué comida le gusta, qué lugares le gusta visitar, y entonces vamos olvidando eso que antes hacíamos, porque el ajetreo de la vida nos desconecta hasta de ese ser tan importante que es nuestra pareja, pero lo mismo pasa con nuestros hijos. Entonces, en este tiempo de Semana Santa, que es un asueto un poquito largo, yo pienso que deberíamos dar prioridad a esas cosas y al descanso, obviamente, pero un descanso intencional que quite el estrés y que produzca placer, sin caer en el derroche y en la banalidad, porque no es un tiempo para banalidad.
Sin embargo, la deformación del ser humano lo lleva a obviar lo importante y enfocarse en qué tipo de whisky voy a beber, qué tipo de ron voy a comprar en el supermercado, a dónde es que me voy a ir y todas esas cosas. Sin pensar que puede irse de la casa de vacaciones o puede irse a un hotel, a un resort, o puede irse a un río, a una playa y mantener esos principios vigentes y de manera intencional invertir el tiempo en eso. Hay un asunto, Lorenzo, desde el punto de vista de la iglesia evangélica, no tiene así la tradición, por lo que se explica el origen de la Semana Santa y su inicio con el Día de Ramos, el primer domingo de abril. Sí. Se ve que es un empoderamiento la Semana Santa de la Iglesia Católica. Antes, ahora no. ¿Qué ha influido para que haya ese cambio y desde el punto de vista del evangélico, de la Iglesia evangélica, se percibe la Semana Santa? Mira, la Iglesia evangélica últimamente se ha dado cuenta que los católicos no son nuestros enemigos, sino que son nuestros aliados más cercanos. Y que no todo lo que practica la Iglesia Católica está divorciado de la teología evangélica. Y básicamente en términos históricos. O sea, es un hecho real la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya fácilmente, ese primer domingo de abril, usted encuentra que todas las iglesias evangélicas están predicando sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La única diferencia es que no son tan simbólicos, llevando el ramo de palma o la cruz de palma o de ceniza, pero la esencia del mensaje probablemente en todos los templos gira alrededor de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se aplica la lectura de por qué entró en un pollino, no en un caballo, para mostrar la humildad, de por qué... El caballo es una expresión de poder, de autenticidad. Entonces, Jesús entra en un pollino, pero nosotros damos una aplicación muy práctica en los templos evangélicos, es de que hay muchos burritos que Jesús quiere usar, pero que todavía están atados. Y cuando él dio la expresión aquella, desatádmelo y traédmelo. Y si el dueño pregunta, díganle que yo lo necesito. O sea, nosotros podríamos compararnos. ¿Sí? Necesitaba esa jipeta. Sí. Hay muchos que están atados, que no se dejan usar. Y probablemente Dios le está tocando y diciendo, tráigame lo que yo lo necesito usar en cualquier espacio. Pero un hecho notorio y que nos llama mucho la atención es que cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, había muchas expectativas del pueblo, porque un sistema político desgastado, abusador, cobraban altos impuestos y se los robaban y no resarcían las necesidades básicas del pueblo, y la gente veía a Jesús como quien venía a postularse para ser el presidente, el rey, y que iba a desplazar ese sistema corrupto político que había en ese momento. Decepción grande cuando Jesús dijo, no, ustedes están equivocados, mi reino no es de este mundo y yo no vine a ser servido sino para servir. Entonces hubo una decepción del pueblo. Cuando hay una crisis política, la gente ve a los religiosos como una alternativa de poder, pero hay religiosos que tienen su compromiso con Dios y que quieren servir a la nación sin involucrarse en los partidos políticos. Entonces la gente como que no entiende eso. Fíjense ustedes que cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. O sea, eso era una expresión popular que se generalizó en ese momento y la multitud lo seguía y le hicieron hasta alfombra, ¿no? Porque tender ramos de laurel y de palma la convirtieron como en una alfombra verde en ese momento. De distinción. Sí, sin embargo, pocas semanas después, esos mismos que gritaban Hosana al Hijo de David, eran los mismos que decían crucifícale, crucifícale. Y prefirieron que soltaran a un delincuente, al más perverso, y que
crucificaran al justo. O sea, se parece un poco, ¿no?, la situación que vivimos ahora en el mundo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y la gente a veces prefiere a un bandido que a un hombre bueno. Y cuando yo veo este cuadro, lo figuro con algunos líderes políticos de nuestro país, por ejemplo. Aquí tenemos líderes tradicionales de partidos pequeños que son gente recta, honorable. Y de repente viene cualquier bandido y la gente le da loa, lo sigue y se olvida de los que representan principios y valores y que han mostrado un interés por la defensa de la identidad del pueblo dominicano de manera generacional, histórica. Entonces, eso me parece un poco, ¿no? Y por más que tú le digas, mira, ese es un bandido, dice, no, él es un hombre bueno. Sí. Entonces, de repente podríamos caer en la trampa de encontrarnos con lo que no queremos. Fidel, este alejamiento de la sociedad, de la gente, de las iglesias en sentido general, se debe a esos escándalos que han sacudido a las iglesias, tanto a las evangélicas como a las católicas. Esos valores sociales, esos valores de la gente, de acudir en familia a las iglesias, eso se está perdiendo mucho. No es que no se esté haciendo, pero se ha perdido mucho. Y yo en estos días conversaba con alguien que ella me decía que tiene problemas para llevar a sus hijos a la iglesia, que sus hijos no quieren, se niegan a ir a la iglesia. O sea, quizás esos escándalos han influido, pero también pienso que las iglesias no han sabido seducir a las nuevas generaciones. Sí, en lo primero, Alexander, podríamos decir que podría haber una pequeña diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Aun cuando la iglesia evangélica aparentemente está creciendo un poco en membresía y la iglesia católica ha ido bajando un poco. Fíjense qué contradicción. La rigidez en la doctrina y en la liturgia de la iglesia católica se mantiene intacta. Que podríamos decir, bueno, ahí no ha habido variación. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí sí le ha afectado mucho los escándalos últimamente que han habido con algunos líderes que representan a la iglesia católica, que aunque no es una posición institucional, pero son seres humanos que cometen errores y eso afecta a la imagen del liderazgo religioso. En cuanto a la iglesia evangélica, me parece que el fallo ha estado en la enseñanza, en el discipulado. La iglesia evangélica no ha sido tan cuidadosa en contextualizar sus enseñanzas con las necesidades sociales que vive el país. En el caso de República Dominicana, podría ser en cualquier caso de América Latina, pero en República Dominicana, por ejemplo, nuestra base o nuestra matriz de enseñanza colectiva es importada de Estados Unidos. O sea, la iglesia evangélica no tiene un material propio. No tiene una identidad. No, producido aquí que ataque los defectos que tenemos como sociedad. Entonces, eso lo que provoca es que estamos alimentando las emociones, pero no estamos haciendo un discipulado de convicción. De convicción. Cuando una persona se emociona en la iglesia, esa emoción dura hasta que sale del templo. Se autogratifica. Es como un egoísmo, porque se queda todo aquí, en la cabeza, pero no va al corazón. ¿Y a qué se debe de manera directa ese comportamiento distinto a como pudiera haber ocurrido o que ocurría en el pasado? Bueno, hemos caído en la trampa de un evangelio más mercantilista, más de mercadeo, y hemos adoptado muchos métodos seculares de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que promueve un estado de bienestar temporal, y entonces ya la gente no quiere que le estén hablando de su pecado. La gente quiere que le estén hablando de la prosperidad, que le estén prometiendo
sacarse la lotería, digo en términos figurados, porque en muchos cultos tú escuchas siempre la expresión, hay alguien, un evangelista muy famoso internacional que dice, a la iglesia se va con la Biblia y su cartera. ¿Usted sabe lo que le está diciendo ya? Para pagar el diezmo, Sí, sí, pagar sí, sí. la ofrenda. Exactamente. Y hacerlo de manera generosa, obviamente. Entonces, la gente se molesta cuando usted lo amonesta y le dice, la dirección que usted va está mal. Tiene que cambiar. Y lo confronta con la Biblia. Entonces, ya prácticamente está prohibido hablar del pecado en la iglesia. Sino más bien de ese estado de bienestar temporal. No se habla ya de la resurrección. No se habla de la segunda venida de Cristo. Por eso usted ve que aún los líderes religiosos están tratando de tener su buena mansión, su buen yate, su buen... el nigeriano que vino aquí que le dijo a los feligreses, el amigo de Alexander, hay que cambiar el sí, avión. el hombre de Dios, tener su buen yate, su buen jet privado. Entonces, digamos, de una gente que vive ese estilo de vida no está pensando ni en el fin del mundo, ni en la resurrección, ni en la venida de Cristo. Y eso se transfiere a la feligresía. Ni los fieles tampoco. No, No, entonces, y verso a Jesús, que su jipeta del año era un burro, un burrito. y su zapato Chanel Era era una sandalia. una sandalia. Sabe, de hecha de cuero, ¿no? Rústico. Sí. Y su ropa, algo para cubrirse. Algo rudimentario. Sí. Sí. Entonces, esa es la realidad, hacia dónde vamos. Si no hacemos una revisión de nuestra teología que contextualice socialmente, nuestro evangelio podría convertirse en poesía en los próximos años. Y podríamos tener el fenómeno que estamos viendo en Honduras, por ejemplo. Honduras, casi un 60% de la población evangélica. Imagínense si sumamos a los católicos y a otros grupos, podría llegar a un 90% de religiosos, que se llaman cristianos. Y tiene la capital más violenta de todo el continente americano. Entonces, ¿cómo usted conjuga que si casi todos son cristianos sean tan violentos? Efectivamente. Haya tanta criminalidad. Ese Hay grupo más de las maras Oye, activo. lo llevan ahí. rápido. Hay más asesinatos en un día en México que en un año completo en Afganistán. Y uno de los países Y son cristianos. de mayor práctica cristiana, Exactamente. católico, uno de los países del mundo más católicos. Claro, Ahí. cristiano, porque es el más católico, pero hay millones de evangélicos Sí, también en claro. Brasil. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, ¿verdad? Hay consonancia con lo que Fidel está diciendo, porque estamos creciendo como religión, pero un evangelio que no transforma su entorno, no tiene razón. Es como dijo Jesús, es como la sal cuando pierde su sabor. Ya no sirve para ser pisoteada nada más, pero no tiene ninguna utilidad. Y si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, debemos alumbrar y debemos curar, debemos sanar, debemos dar sazón a esta sociedad. Pero si nos montamos en el carro secular, del secularismo, obviamente que no vamos a tener impacto de transformación en nuestra sociedad como evangelio. O sea, usted entiende que las iglesias tienen que revisar la conducta que han seguido hasta ahora. Sí. Hay que revisar la enseñanza, hay que volver a la Biblia, hay que dejarse de estar usando coaching y líderes emocionales que traen motivación a la iglesia y volver al fundamento, a la Biblia, al sermón del monte, a la práctica de los principios básicos, al ABC del Evangelio. Porque estamos inventando mucho, entonces no estamos formando a un ser humano con una verdadera transformación, sino emocionalmente vulnerable y espiritualmente prácticamente nulo. Antes la gente le tenía una confianza total a los líderes de las iglesias. Con estos escándalos que se han suscitado, ya la gente ya no confía tanto. ¿Cómo piensa que las iglesias pudieran rescatar esa credibilidad? Ya no desde el punto de vista espiritual, sino de su contacto con la gente.
los líderes religiosos, los seres humanos que son pastores, que son curas y esas cosas, con la gente del pueblo? ¿Cómo rescatar esa credibilidad? Tiene que haber pasos tangibles de que puedan ser proactivos e intencional y que generen cambios a corto, mediano y largo plazo. Ustedes están aquí, dos comunicadores que hacen su trabajo de manera vertical. Sin embargo, la opinión de la gente es que la mayoría de comunicadores son bocinas. Y eso le afecta a ustedes dos también. Claro. Ustedes no lo son, pero a ustedes les afecta también. Pasa lo mismo en el liderazgo religioso. O sea, cada vez que un pastor o un sacerdote o un líder de otro grupo religioso abusa de un niño o comete cualquier desastre moral, nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Entonces, usted sabe que antes, y algunos ignorantes todavía lo hacen, los religiosos se encargaban de amplificar los errores de otros líderes porque no eran de su denominación. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando un sacerdote hacía cualquier cosa por ahí, los pastores eran los primeros que salían a desbaratarlo. O cuando un pastor cometía un error, los sacerdotes salían a amplificar, porque ignoraban que nos afectaba a todos. O sea, cuando la gente pierde la confianza en el liderazgo, es en el liderazgo y no tiene apellido. Si la gente perdió la confianza en el sacerdote, ¿por qué va a confiar en el pastor? O si perdió la confianza en el pastor, ¿por qué tiene que confiar en el sacerdote? Entonces, nos afecta a todos. Ahí hay una parte espiritual, y es que tenemos que orar por los que están en eminencia, por nuestros líderes también, para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. Pero también tenemos que ser intencionalmente más selectivos al momento de reclutar a quienes vamos a dar la responsabilidad de administrar o dirigir la Grey. Aquí tenemos un defecto muy grande en República Dominicana, y yo le voy a decir a ustedes hoy aquí que ustedes pensaban seguro que la mayoría de iglesias de este país estaban agrupadas en los concilios. No es así. Más del 50% de las iglesias de la República Dominicana son independientes. Y eso tiene una justificación de tener la libertad para hacer lo que le venga en gana. Exactamente. Simple ahí. Sí, no están bajo ninguna cobertura. Ellos se autoproclaman, no se someten al escrutinio de nadie y no tienen que rendirle cuenta a nadie. Y no hay un mecanismo que ni a Jesús. Algunos dicen que son independientes de todo, y yo digo hasta de Jesús. Eso es lo que Iglesia me pregunto, independiente del Señor. coincidiendo. Iglesia independiente del Señor Jesucristo. O sea, es independiente hasta de Jesucristo. Alexander, no hay un estamento que regule la iglesia. El Estado no ha querido ayudarnos. Y después nos critican el desorden. Nosotros hace más de 3 años trabajamos un borrador de un proyecto de ley de instituciones religiosas. Y fue en consenso con la Iglesia Católica, los mormones, adventistas, evangélicos, episcopal, hasta los testigos de Jehová. Trabajamos juntos, un borrador con técnicos internacionales, revisando leyes de España, de Colombia, de Brasil, de México. Hicimos una propuesta buena para sacar a las iglesias de la ley 12205 y que tuvieran su propio estatuto y su propia normativa. Eso es saludable. Y vaya usted a ver si el Congreso la ha puesto en agenda. No lo ha puesto en agenda. ¿Por la Cámara de Diputados? Sí, la Cámara de Diputados. A la Comisión de Derechos Humanos decimos, señores, ayúdennos a regularnos, ayúdennos a poner un freno, porque cuando Fidel Lorenzo se acerca a una iglesita que está en una marquesina, y no es que tengo nada en contra de eso, pero en una marquesina, un orden, que haya un y orden. con un acto parlante hace una vigilia y no deja a los vecinos dormir, y yo me acerco a ese denominado pastor y le digo, lo que está haciendo está mal. Él me dice, usted no tiene autoridad sobre mí, por lo tanto me desautoriza. Pero si yo tengo una ley de instituciones religiosas, yo puedo tener fuerza para decirle a la feligresía y a las instituciones afiliadas, mire, estos son los principios que hay que respetar para poder vivir en convivencia con nuestro vecino y que nuestro evangelio
sea mejor recibido y nos ayude a todos. O, por ejemplo, cuando se instalan 3 iglesias, una frente a la otra, que parecen que están en competencia. Eso habla mal de nosotros. Oye, ¿qué dice una y la otra Exactamente. con los altoparlantes? Eso habla mal de nosotros. A millón. Habla mal de nosotros y no es necesario. Hasta las farmacias están reguladas, que deben estar una a 500 metros de la otra. Y las bancas. Lineal y la banca de apuestas, aunque ya las quieren liberar Ya también. ya eso sé. Pero nosotros como cristianos que profesamos el mismo Dios deberíamos ser más considerados los unos con los otros. Y como hay un liderazgo que no entiende de modestia y no tiene la cultura de las reglas de urbanidad claras, entonces necesitamos una regla que nos ayude a organizarnos y ahí es donde entra el rol del Estado. Lorenzo, uno observa así, pensando cómo ya uno tiene una edad que le permite hacer una comparación transversal de lo que fue hace 10 años, 15 años, 20, 25, 30 años. Tiene un conocimiento que tiene una edad de 20 años y algo. La Semana Mayor, retomando un poco eso, que se molían o se majaban, como decimos, los sazones un día antes, las pelas se guardaban para el otro día, porque ese día no se coge una vara en una chancleta para darle a alguien esa pela. Y uno ve miles de cosas así, un silencio sepulcral. Realmente yo pienso de que pudiéramos estar en el futuro, en 15, 10 años, en 20 años, en presencia de la desaparición de esa tradición. Una pregunta un poco, Sí. porque si uno ve lo que hasta ahora se ha deteriorado, no queda mucho ya para que esto se vaya a pique, Alexander. Sí. Es como cuando tú estás en el colmado cogiendo fiado, que tú ves 3 botellas, tú dices, bueno, yo cojo fiado, me llevo el colmado. Déjeme dejar este fiado por otro día. Bueno, tal vez como desaparecer, no. Pero lo que va a pasar es tal vez lo que pasa en Europa, por ejemplo, en España, esos países tradicionalmente católicos, que aunque el catolicismo ha perdido su vivencia, Su esencia. sí, su esencia, pero como tiene una cultura tan fuerte, histórica, se mantenga la tradición, aunque sin impacto, sin efecto, como 20 años atrás. Igual, la gente irá en Semana Santa, los viejitos, algunos irán a las procesiones y a las convocatorias que hagan las iglesias. Los evangélicos, igual, como no son tan rígidos en su liturgia, seguirán haciendo lo que hacen, obviamente con menos atractivo cada vez más, menos asistencia. Hay que buscar la manera de variar un poco y de contextualizar el tiempo de la Semana Santa de tal manera que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes puedan asimilarlo y entenderlo mejor. Pero eso hay que trabajarlo en el hogar y en la iglesia. ¿Y qué porcentaje representan las iglesias evangélicas o la feligresía evangélica en el país? Nosotros todavía estamos alrededor de 2.7 millones de evangélicos a nivel nacional. Claro. Tenemos casi 22.000 iglesias evangélicas en todo el territorio nacional. O sea, tenemos un impacto básicamente en Pero todavía ustedes no tienen una postura determinante en las decisiones nacionales, como en el cuerpo legislativo, en los gobiernos, todavía no se siente una presencia determinante de la... Mire, yo como líder que he estado jugando un rol en medio de este debate político y todo, he hablado con algunos precandidatos. Y eso lo voy a decir aquí públicamente por primera vez. Y le he dicho, la iglesia evangélica no está dispuesta a seguir trabajando gratuitamente. La iglesia evangélica también está impulsando una representación congresual, así como están otros grupos ideológicos empujando. Y nosotros tenemos que hacer compromisos con los líderes que van a terciar la presidencia de la República. Si no hay garantía de que nosotros podamos tener una representación en el Congreso que defienda nuestros principios y nuestros valores, probablemente nuestro apoyo no va a ser tan puntual. Fidel, el Monseñor Soria hoy advierte
de que el país se pudiera encaminar hacia una dictadura, partiendo del acoso de que fue objeto el Tribunal Superior Electoral porque falló en contra del PRD un caso. ¿Cuál es la posición de usted en ese sentido? Nosotros hemos dicho que nos apena primero que proclamemos tanto el Estado social y democrático de derecho. En un Estado social democrático de derecho, lo primero que se hace es reconocer la separación de poderes. Tenemos 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Que un presidente de un Senado sea tan intolerante para decir que hay que interpelar a un magistrado, a un juez, por una sentencia, es un desconocimiento total Y en el marco de esos de esa derechos. separación de poderes. Claro. Entonces, por eso es que insistimos que la República Dominicana escuche el grito de Milton Ray Guevara, que en todos sus eventos ha dicho que es necesario que la Constitución se convierta en la Biblia social de la República Dominicana. Y el mayor esfuerzo del Tribunal Constitucional ha sido la divulgación y enseñanza de la Constitución al pueblo. Hasta que el pueblo no se empodere de la Constitución, vamos a seguir siendo víctimas de los demanes de otros poderes del Estado, como este. ¿Usted cree que es posible que en este país sea el Poder Ejecutivo que decida los fondos que le asigna al Poder Judicial cuando está ya en una ley y viola la ley? O que se desmantele la Suprema. Y ese Poder Judicial no puede hacer fuerza para que le asignen lo que dice la ley. Que la Suprema Corte de Justicia todavía siga siendo una dirección del Poder Ejecutivo. Esos comportamientos, a su entender, es una señal de que pudiéramos estar en la puerta de una futura situación de dictadura en el país. Bueno, de verdad, califican esos de verdad aspectos. que institucionalmente hablando estamos casi en una dictadura, porque donde los poderes no tienen la libertad de actuar conforme a lo que dice la Constitución y que el Poder Ejecutivo controla todo, entonces estamos frente a una dictadura institucional. Y creo que hay que prestarle atención a eso. Y nosotros hemos dicho repetidamente, el sistema político tradicional dominicano está en decadencia. Si no se propicia el respeto a la democracia interna en los partidos. Oye, aquí todo se quiere negociar. Aquí nadie quiere ir al escrutinio. Aquí los miembros de los partidos ya no tienen ninguna importancia en los procesos de escogencia de sus candidatos a nivel interno. Aquí todo quiere ser producto de una negociación que anula la libertad de los ciudadanos a tomar decisiones. La democracia Eso no es institucional democracia. de los partidos. Eso no es democracia. Sí. Pero ustedes saben que los adecos y los copellanos en Venezuela abusaron tanto del pueblo que parieron un Chávez. Y ese Chávez le dejó como regalo a un Maduro. Los pueblos se cansan. Hasta de lo bueno se cansa la gente. Entonces llegará el día que si seguimos forzando y no cuidamos la gobernanza y la democracia, podríamos caer en un estado de ingobernabilidad y donde todos tengamos que sufrir la consecuencia. Y eso es lo que estamos advirtiendo, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica y otros sectores de la sociedad, que hay que prestar atención a eso. Salvar el país, preservar la democracia que nos conviene a todos. Muchas gracias, Fidel. Gracias a ustedes. Y las puertas de este espacio siempre están abiertas para usted. Muchas gracias. Independientemente de que ya vaya a dejar la presidencia del CODO. Y igual, para el próximo presidente también del CODO, estaremos aquí. Amén. Berito. Bueno, pasen bien. Buen resto del día. Hasta mañana, si es posible.